Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como todos los jueves a partir de las 21 horas, con un desafío más de Jorge Molero, porque sabrán ustedes que finalmente se sancionó la ley de esta nueva modalidad de trabajo, el home office o el teletrabajo, para tratar de darle el mismo trato a los empleados presenciales que a los empleados virtuales. Pero claro, como todas las leyes a veces se sancionan y genera una catarbada de opiniones en contra. Porque las cámaras y las federaciones empresarias han dicho que cuando se trató y se desarrolló esta ley no fueron debidamente convocados. Y son protagonistas de esto, porque finalmente son los que contratan a la gente para que trabaje. Cuestionan muchos puntos como la reversibilidad. Usted se preguntará, ¿qué es esto? Esto quiere decir que un empleado que trabaja virtualmente puede decidir en qué momento regresa a la empresa. Y esto, naturalmente, va a causar rechazo porque le tienen que guardar el espacio y conformar y desarrollar la empresa para que esto se suceda. O aquellas personas que tienen el deber, de alguna manera, de cuidar a menores de 13 años o adultos mayores con dificultades, donde pueden elegir los horarios para trabajar. Este tipo de situaciones, de alguna manera, puede llegar a atentar contra el objetivo de una ley que trata de igualitar las tareas de unos, las obligaciones y los deberes de uno y de otro, para que haya más trabajo. Porque no recuerdo los porcentajes, pero son muy altos de los empleados que ya están haciendo esas tareas virtuales. Y nos pareció interesante a nosotros para cambiar opiniones, porque esto va a funcionar 90 días después de que termine la pandemia. ¿Cuándo termina la pandemia? No lo sabemos, pero seguramente esto va a funcionar en el 2021 y habrá tiempo de ir limando en la reglamentación algún tipo de estas opiniones desencontradas que hay. De todas maneras, nos pareció interesante estar con Graciela Aranda, que es la secretaria de la CGT en la provincia, y de Ernesto Scaglia, que es el secretario de FECHACO, para ver qué opinan al respecto. Graciela, mucho tuvieron que ver ustedes, muchos medios y muchos periodistas de Buenos Aires dicen que esto fue una ley consensuada entre gremialistas y políticos. Buenas tardes, buenas noches. La verdad que es un honor y un gusto estar aquí compartiendo el programa. Y sí, es cierto, digamos, que es una ley que veníamos los representantes sindicales de los distintos sectores, incluido las regionales, las distintas regionales de CGT,
y las distintas organizaciones sindicales de todos los sectores, pretendíamos justamente la regulación de la modalidad del trabajo virtual denominado trabajo remoto o teletrabajo, porque no estaba regulado laboralmente cuáles serían los mecanismos, las condiciones laborales del trabajador. Trabajo remoto, teletrabajo o trabajo virtual, sí, claro. Es un empleado, es un trabajador que tiene derechos vigentes de los cuales necesitaba que sea regulado. Y esto es lo que se ha hecho a través de esta ley. Por eso nosotros hemos participado en el sentido de que hemos dado también siempre una opinión, porque sabemos de que la realidad que existe en el trabajador, la realidad que existe en cuanto a no tener una desconexión, al no tener los medios suficientes para tener los elementos tecnológicos para realizar la tarea que le compete, y esa tarea no es de individual, ni particular, ni autónoma. Es una tarea que depende, ese mismo trabajador depende de un empleador. Así que es el empleador, digamos, el que tiene que dar los elementos necesarios y mantenerlos también como establece la ley, que no estaba regulado. Esta ley es normativas, las cuales establecen condiciones laborales, ampliándose la ley de contrato de trabajo que está vigente y la cual permite, que eso es lo muy importante, la negociación colectiva. Ahora, Graciela, permitime, perdón, ¿de cuándo es la ley de contrato de trabajo? Sí, la ley de contrato de trabajo, usted me dirá, es del año 76, es del año 70 y pico. Mi pregunta es esta, ¿a vos te parece de alguna manera coherente que hoy se sancione una ley, se dirime una ley, se discute una ley con algo del 70 y pico y de una cosa que es la tecnología más moderna que tenemos, que es el trabajo virtual? Bueno, ¿no es incompatible esto? Si si vamos a discutir la ley de contrato de trabajo, tenemos que también ver todas las modificaciones y actualizaciones que se fueron haciendo. Sí, y no tengo duda, digamos, claro, seguro. Es una actualización de esa ley. No es una ley, si bien es cierto su origen es de años anteriores, de décadas anteriores, pero se fue actualizando de acuerdo a las circunstancias. Hoy la circunstancia es una modalidad de trabajo virtual de la cual necesitaba justamente una modificación actualizada. Esa es la actualización que se está dando dentro de esta ley de contrato de trabajo de acuerdo a esta modalidad de trabajo que está vigente, digamos, en la actualidad. Ernesto Scaglia está con nosotros, ya como lo anuncié. Hemos visto una nota que salió en el Diario Norte donde la FECHACO, que aquí representar, no está muy de acuerdo con todo esto, ¿no? Sí, buenas noches, Jorge, Graciela. Gracias por la invitación. Sí, realmente no estamos de acuerdo. Pensamos que no es que la Federación Económica solamente no está de acuerdo, sino que nuestras entidades también que nos representan a nivel nacional, como la CAME sí. y la CAC, también no están de acuerdo. Pensamos que esto es un retroceso, o que teníamos una gran oportunidad para poder legislar algo más flexible, algo nuevo, y bueno, y esto no se hizo. Y realmente no se ha consultado a las entidades de base, sobre todo el sector PYME. Acordémonos que el sector PYME da el 90% del trabajo en el país. Que ha sido muy interesante que seamos consultados y que se haga un debate, ¿no es cierto?, una discusión. Graciela defenderá sus derechos, nosotros defenderemos nuestros derechos y tendremos que tratar de ponernos de acuerdo, pero realmente se sancionó con mucha premura, mucha rapidez esta ley que daba para debatir, para discutir mucho. Recordemos que los tiempos se han acelerado mucho en el tema del teletrabajo justamente a partir de la pandemia, de la cuarentena, de no poder concurrir a los lugares de trabajo, así que los tiempos se han acelerado en ese sentido, pero también era necesario esperar un poquito o tomar legislaciones comparadas o ver qué están haciendo otros países también al respecto de esto, porque como una modalidad nueva de trabajo, yo creo que nos adelantamos, tuvimos que adelantarnos rápidamente 4 o 5 años
Sin duda que esto ya venía para quedarse, pero ahora se apresuró. Y bueno, tenemos que haber buscado una legislación que realmente le sirva a las dos partes, al empleador y al empleado, ¿no es cierto? Graciela, lo que dice Scaglia, ¿no es cierto?, que las entidades no fueron consultadas, es absolutamente cierto. He leído todos los medios del país, CAME, la Federación Económica no solo del Chaco, sino del país, los representantes de empresas, la Unión Industrial y demás, no fueron consultados con esta ley que llegó para quedarse. Que yo estoy absolutamente convencido que era necesario que el trabajador deba tener las mismas igualdades uno que otro. Pero ¿por qué no se tomó más tiempo? ¿Por qué no se trató de dirimir las diferencias entre los diferentes grupos que tienen que ver con esto? Mire, yo no estoy en el Congreso de la Nación, no sé, claro, pero claro. sé perfectamente, digamos, sé, digamos, de que esta ley se debatió y tuvo su tiempo, y también sé, digamos, que a nivel nacional han tenido reuniones, inclusive la Unión Industrial, las distintas entidades económicas, así que si esta ley no fue, digamos, o mejor dicho, no fueron consultados, la verdad que estoy ajena a saber por qué, pero sí lo que le puedo decir es que yo por allí no comprendo esta negatividad a la vigencia de esta ley, porque creo de que lo que está pasando aquí es el temor, por lo menos es mi visión como representante de los trabajadores, es el temor, digamos, a la negociación colectiva, porque esto... lo que tienen que hacer aquí justamente las empresas o organismos como la Federación Económica, como las CAME, que sabemos lo que se ha vivido y que se está viviendo, no solamente con esta pandemia, sino ya 4 años de retroceso que venimos, porque en los medios cuando leí la publicación del señor Scaglia vi que esto es un retroceso. Yo creo que los trabajadores venimos retrocediendo hace bastante tiempo y fundamentalmente estos últimos 4 años, y esto, pandemia y esta cuarentena y sus consecuencias, digamos, fueron gravísimas para el sector económico, pero fundamentalmente para el sector del trabajador, que significa nada más y nada menos, y voy a decirlo, trabajadores desocupados, trabajadores que le han quitado más de la mitad de sus haberes, trabajadores que no han percibido sus sueldos y que han recibido únicamente la ayuda que le brindó el Estado. Así que nosotros sabemos perfectamente cuáles son las situaciones del trabajador. Ahora, esta modalidad de trabajo, que es el teletrabajo, no estaba regulada y cada vez está más en vigencia y cada vez más en auge, pero que repercute en la vida misma del trabajador, en la salud del trabajador, en sus condiciones laborales, que no fueron y no son tenidas en cuenta y que se necesitaba regular, pero que ahora esta ley da la posibilidad de sentar y de que se sienten, mejor dicho, la patronal de los distintos sectores, junto con los trabajadores, sus representantes gremiales de los distintos sectores, y en los convenios colectivos, en las justamente negociaciones colectivas, puedan allí dirimir, digamos, cuáles son las situaciones de uno y de otro para tratar y buscar acuerdos. Creo que esto por eso no entiendo mucho por allí tanta disidencia, porque es una posibilidad a un diálogo social que tanto se brega, que tanto se habla, y que esta ley está dando esa posibilidad, claro, de que justamente empleador y trabajador acuerden para ver los mecanismos que llevan adelante este trabajo de acuerdo a una normativa legal que necesitábamos justamente los trabajadores. Ernesto. Sí, totalmente de acuerdo con Graciela en que tendríamos que haber negociado, tenemos que hacer todo esto antes de sancionar la ley. Justamente lo que hace la ley es dar un marco normativo desde el cual se va a empezar a negociar, pero ya ese marco normativo, esa base, ya es complicada para el empleador, totalmente inflexible. Estamos hablando no solamente del trabajo en casa, que por ahí la ley lo único que contempla es el trabajo en casa, sino que hay otras formas de teletrabajo que no necesariamente son en la casa del trabajador.
Hay empresas dedicadas al software, hay empresas dedicadas al telemarketing, hay empresas dedicadas que tienen un call center. Bueno, hay un montón de formas de teletrabajo que no necesariamente son en la casa, que en esta ley tampoco están previstas o están demasiado reguladas, inclusive los horarios. Y ese es básicamente el problema. Lo que nosotros tenemos que tratar de generar acá son mayores puestos de trabajo. Y el que da trabajo es el empresario pyme, el empresario que todos los días genera alguna actividad económica y busca generar empleos. No tenemos que pensar todo el tiempo que el que da trabajo es un mal tipo, que tiene algo contra el trabajador, que siempre lo está explotando. Ese pensamiento que tenemos de que por ahí el que da un empleo, el que da trabajo, lo único que quiere hacer es explotar al trabajador, yo no creo que sea así para nada, al contrario, no es un enemigo de la patria, es alguien que está apostando, que está trabajando todos los días, que se levanta todos los días y que apuesta al país para que el país crezca. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es beneficiar, darle un marco regulatorio jurídico seguro para que él pueda generar nuevos puestos de trabajo, ¿no es cierto? Hoy en la industria del software puede estar dando empleo acá en la Argentina, en el Uruguay, en Chile, en Brasil, en cualquier otro lugar del mundo, porque es un programador sentado con una computadora que puede estar en una plaza, en su casa, o no sé, dando un paseo de vacaciones y puede estar trabajando con su computadora. Entonces, por ahí las regulaciones o la realidad que vive el mundo es otra. Claro, esta dicotomía que existe y que muchos en este momento lo están reflotando en que el empleador es un enemigo, parece que sigue estando vigente. Cuando yo creo que en estos casos, cuando se hace una ley de estas características, debiera haber habido algún tipo de diálogo o compatibilización con este tipo de observaciones, que los empresarios las tienen y se tendrá que llegar a un criterio unado. Sin embargo, no fue así, está todo el mundo quejándose de esto. Sí, sin duda que por ahí esto es muy, muy importante y es algo nuevo. Por eso yo te decía que tenemos que esperar un poquito para poder sancionar esto. Lo que estamos haciendo ahora, esta entrevista, hace 4 meses atrás, en febrero de este año, jamás lo hubiéramos pensado que lo podríamos estar haciendo. Tu productor capaz que me contactó a mí sentado desde su casa por un teléfono celular y capaz que ahora está controlando lo que estamos haciendo a través de su computadora sin estar presente ahí en el estudio, no sé dónde estás vos, Jorge. Capaz que Graciela está sentada, no sé, en una oficina o en su casa. Hay un montón de cosas para prever o para ver. Entonces, por eso es que yo digo que tendríamos que haber sido consultados de este lado y consultados del otro lado para que juntos podamos ver cuáles son las realidades que tenemos y que podamos, en base a una negociación, sacar la mejor ley posible. Y creo que esta no es la mejor ley que se podía haber sacado. Graciela. Yo creo de que esta ley es oportuna porque está regulando un derecho al trabajador. Está regulando condiciones laborales. Y si estamos hablando de promoción de empleo, ahora, tenemos que diferenciar. ¿Qué queremos? Queremos flexibilizar, para mí flexibilización, y cuando hablamos de flexibilización, es justamente, eso sí es retroceso para el trabajador, porque aparentemente lo que se pretende, y aunque se diga, no, nosotros no queremos perjudicar al trabajador, pero yo creo de que lamentablemente cuando hay conquistas laborales, porque estos son conquistas, y la ley de contrato de trabajo es conquista laboral y la vamos a defender y la vamos a sostener porque han sido leyes, digamos, que benefician y que las únicas que amparan y que aún así, con normativas vigentes, el trabajador sabe, los dirigentes sindicales tenemos, a pesar de que la verdad que yo voy a decir y voy a ser sincera, nos molestó por lo menos el título de que esta ley es para los sindicalistas. No, los sindicalistas representamos los trabajadores y se habla mal del sindicalista, se habla mal del trabajador. Y aquí lo que tengo que decir es que nosotros nos reunimos frecuentemente y aún virtualmente en esta etapa con los trabajadores y no solamente del sector estatal, sino también del sector privado, porque en CGT tenemos sector privado y sector estatal. Graciela, perdón. Les puedo asegurar... Una cosita nada más. Sí. Sí, una cosa quiero agregar porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, dale.
El trabajador o el dirigente sindical que representa al trabajador sabe perfectamente lo que es dialogar con las normativas vigentes. Y le puedo asegurar que tiene la sabiduría y la inteligencia y la capacidad de saber perfectamente en el momento de decidir cuál es la decisión más correcta y más conveniente en beneficio del trabajador. Porque aquí, justamente en el sector privado, hay trabajadores, muchos trabajadores en negro, muchos trabajadores que le pagan media jornada cuando realmente trabajan toda la jornada. Hay muchos trabajadores que antes en esta etapa fueron suspendidos con sus salarios suspendidos o salarios con un 25%, y negociaron el sindicato y trataron de persuadir a sus compañeros con tal de no perder el empleo. Entonces, siempre el trabajador está dispuesto a negociar en beneficio, en este caso, fundamentalmente no buscando que el empleo no se pierda. Y en este caso, el teletrabajo, no pueden estar llamando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. No, pero eso está reglamentado y nadie lo discute, Graciela, eso, ¿eh? Bueno, pero en este nadie lo discute, ni que le tiene que pagar internet, ni que le tiene que dar el dispositivo. Me parece que eso nadie lo... No, acá discuten el artículo de reversibilidad, otras cosas está discutiendo. Se está hablando de que era mucho más beneficioso si esto era más flexible. ¿Flexible en perjuicio de quién? En perjuicio de nadie. ¿Por qué tiene que ser, Graciela, en perjuicio de alguien la flexibilidad? No entiendo eso. Porque justamente tiene herramientas hoy para negociar. Y ellos, a través de ustedes también tienen herramientas para negociar. Y mire, y la cuestión económica o la cuestión de promoción de empleo tiene que ver con la política económica que se tiene que dar. Pero le afecta a todos, no hay unos y otros. Está el que contrata y el contratado. Esto no entiendo las diferencias, eso. Tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley de promoción de empleo. Pero las leyes se discuten, las leyes están en favor de todos, no de uno nada más. Estamos en favor de todos los trabajadores, claro, y también de los empresarios, porque también los empresarios, digamos, creo que muchos de ellos, muchos por decir la mayoría, saben lo que es hablar con sus representantes sindicales, saben lo que significa paritaria, saben lo que significa convenio colectivo. Entonces, esto que está en el escenario en este momento y que está en auge y que ya está la normativa vigente, sí. Es cuestión de sentarse y buscar acuerdos. Es sentarse y buscar consensos, porque son condiciones laborales y dice la ley y faculta la ley que son todas condiciones laborales de las cuales tienen que estar dentro del convenio colectivo de trabajo y en el cual allí tiene la oportunidad el empleador de sentarse con el dirigente sindical, representante del trabajador o con el trabajador para justamente buscar lo más conveniente para ambas partes. Bien, Ernesto. Entonces, creo que en ese sentido no entiendo por eso, por qué tanta disidencia, porque siempre cuando sale una ley que beneficia al trabajador, creo que hay una efervescencia de reclamos de la parte empresarial, pero cuando justamente hay cuestiones en crisis, es como que siempre el trabajador está en crisis, como que la rentabilidad siempre tiene que ir en perjuicio del trabajador y sin embargo la rentabilidad no se distribuye también al trabajador. Ernesto. Realmente hay algo acá en que estamos de acuerdo, en que realmente ha habido un esfuerzo de los trabajadores y del empresariado en general para poder sortear esta pandemia. Acordémonos que hubo más de 100 días con los comercios cerrados, alguien no puede pagar el sueldo a alguien que tiene cerrado el negocio, que no está trabajando, una empresa que está cerrada. Así que sin duda que hay un esfuerzo de ambas partes y también del gobierno nacional que ha ayudado con algunos aportes. Ahora, yo no sé si tiene razón Graciela, si tengo razón yo, pero hay alguien que dijo que la única verdad es la realidad. La realidad es, como dijo Graciela también, que tenemos mucha desocupación, que tenemos mucho empleo negro,
Y bueno, tenemos que ver cuáles son, por qué hay tanto empleo negro y por qué hay tanta desocupación y por qué cuesta tanto crear trabajo en blanco en la Argentina. Creo que la situación es fácil. Tenemos leyes de los años 70, como decía al principio Graciela, tenemos regulaciones que no van con la realidad del trabajador de hoy, con la realidad hacia dónde va el mundo. Yo puse como ejemplo el teletrabajo varias cosas, y creo que esa no es la realidad. El mundo va hacia otro lado, nosotros seguimos mirando leyes arcaicas. Flexibilizar la relación laboral no significa pérdidas de derechos para los trabajadores, ni que el empresario es un gordo, grandote de traje, fumando un habano y explotando a los trabajadores. Eso creo que no es verdad. Nos quedamos con esa imagen del tío rico, ¿no es cierto?, que explota a los trabajadores, y esa no es la realidad. Hay muchos trabajadores, sobre todo en nuestra provincia, en las pymes nuestras, que realmente el trabajador es parte de la familia, es un amigo que nos vamos a pescar, que comemos juntos, que hacemos la fiesta de fin de año. La realidad es totalmente distinta por ahí, no en todos los casos es así. No confundamos a la gran empresa, a la multinacional, a una empresa de otro nivel con las pymes. Y bueno, como decía Graciela también, es necesario sentarse y poder dirimir estas cuestiones que tenemos, pero tendríamos que haber hecho antes de que se sancione la ley. Ahora esperemos que ya sancionada la ley, vamos a ver qué pasa cuando entre en vigencia, a ver qué regulaciones tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, y a ver qué se puede hacer. Yo creo que mucha gente que ha empezado con el teletrabajo por cuestiones de la pandemia, pasada esta pandemia, va a tener que regresar sí o sí a su lugar de trabajo. Graciela, un minutito. El bloque. Sí, pero yo creo que brevísima conclusión. El derecho del trabajo está diseñado para proteger a las personas y a la persona, en este caso el trabajador. Y creo que esta ley lo que hizo y lo que hace, y que por más que digan es una ley añejan o que tiene normativas que están añejas, yo creo que hay que leer las modificatorias. Yo voy a pasar, les voy a pasar, digamos, todas las modificaciones que tiene la ley de contrato de trabajo actualizadas, y que esta normativa también actualiza, porque si hablamos de diálogo social, ya no estamos en la época de la esclavitud, en que se hay que imponer órdenes o imponer normativas, digamos, ¿por qué no vamos a los extremos? Bueno, yo no, por eso dije que por allí es como que cuando se habla mal del sindicalismo es porque se habla mal de los derechos de los trabajadores, que protege justamente, es la única herramienta que tiene el trabajador, de la cual tiene que proteger sus derechos, y esa es nuestra obligación y nuestro deber. Bueno, muy bien. Pero creo que hoy más que nunca, y en esta actualidad, que como bien dijo el señor Scalia, y todos estamos sabiendo y conocemos esta realidad, con un Estado presente, porque también hay que decirlo, con un Estado que debe estar presente, porque es necesario que esté presente, y que lo estuvo en estas instancias, que siempre está apoyando al empresariado, que siempre está apoyando a la pequeña, mediana empresa, y también a los grandes, que también sabemos sus ganancias como son. Pero sí, yo creo de que esta ley es la oportunidad que tenemos de buscar consensos. Y es cierto de que esta ley habla de la desconexión, es cierto de que habla de que es el empleador quien tiene que dar las herramientas tecnológicas para que el trabajador haga su trabajo, es cierto que también debe tener el mantenimiento, es cierto que la jornada laboral tiene que ser respetada, es cierto, digamos, de las derechos que va teniendo y que esgrime esta ley en cada uno de sus articulados, pero es cierto que lo más y lo principal, que nos da la oportunidad de sentarnos a dialogar buscando consensos que beneficien a ambos sectores, tanto la patronal, porque hoy el capital que así sea, porque el reclamo justamente es que no hubo diálogo. Nos tenemos que ir, vamos a un bloque, por favor, discúlpenme. Yo creo que esta ley es oportuna, y tenemos la oportunidad de dialogar.
no la miremos con malos ojos porque no, claro que no, que así sea entonces, Ernesto. Estar dentro del convenio colectivo. Que así sea. Que así. Muy bien, muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Ernesto. Vamos a un corte y volvemos en un minuto. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Bien, como lo hacemos casi todos los desafíos en estos últimos tiempos, salimos a la calle a preguntar a la gente qué opinaban del teletrabajo. Escuchemos con atención. Y, viste, para algunos es un gran logro porque, viste, hay mucha gente que no se puede venir a trabajar, qué sé yo, tener varias formas de poder generar plata con esto del trabajo desde la casa, viste. Y aparte hay que cuidarnos entre todos. Estamos pasando mal acá en el Chaco, viste que nosotros somos los más damnificados con esto de la pandemia y nada, para mí me parece bien, me parece la positiva con eso de trabajar desde la casa. Y que está muy bien y está perfecto, que tenemos que cuidarnos todos, colaborar entre todos. Justamente los chicos más jóvenes tienen que tomar conciencia de lo que está pasando. Nosotros, personas grandes, obvio que hacemos todo lo que podemos de la casa, todos. Estaría bueno, está bueno, porque la entrada de que ellos viven, no Mateo, sí o sí tienen que trabajar. Soy un profesional independiente, así que trabajo en cualquier lado, me da lo mismo. Y los que tienen posibilidad, re bien, si tienen los medios, me parece muy bien porque se cuidan inclusive ellos mismos y su familia. Está bien, corresponde, si a las personas que les favorece ese trabajo, en mi opinión está bien. Y la verdad, trabajar desde la casa. Ahora ya estamos acostumbrados, así que vamos a tener que quedarnos en la casa, nomás a trabajar, no nos queda otra. Y bueno, hoy salí un ratito, pero hay que quedarse en casa, así salimos, calculo que para enero, febrero, si seguimos así, vamos a pasar a la segunda fase. A mí me afecta. Yo me veo afectado porque yo soy comerciante y dependo de la gente que anda en la calle. En ese sentido yo me veo perjudicado con el teletrabajo. Y mis trabajadores están acá. Esa gente está trabajando, están acá presentes y ellos tienen que venir a cumplir horario. Así que en mi caso me veo perjudicado. Un poco engorroso, porque te acostumbraste a una manera de trabajar y ahora tenés que adaptarte a otra que no estaba totalmente acostumbrado, ¿viste? Te la adaptás, pero cuesta. El que no está en el tema. Y depende de qué trabajo se trate, depende de qué trabajo.
hay trabajos que se adaptan mejor a una modalidad y otros a otra modalidad. O sea, habría que considerar cada caso en particular. En esta fue la opinión de los vecinos de esta ciudad. Sebastián, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy gusto verte. La cuestión ahora, hablábamos con Graciela Aranda, la secretaria de la CGT, de la necesidad de una regulación que había de este nuevo formato de trabajo, que nadie lo duda. Lo que están cuestionando los empresarios y las cámaras es otro tipo o algunas de las cosas que están adentro de la ley que no fueron, a juicio de ellos, lo suficientemente dialogadas. Pero la gente está de acuerdo con esto. Esto llegó para quedarse. Ya se habla que un 32 o un 38% de personas que trabajan pueden llegar a trabajar en cada una de esas casas. Pero la legislación ahora que están haciendo, esto viene para el año que viene, está desencontrada y que puede llegar a atentar, a mi juicio, a que se limiten los contratos de alguna manera para este tipo de trabajo. Bueno, ese temor te lo explico brevemente. La ley 2755 lo que hace es regular la modalidad de teletrabajo. Por otro lado, el Estado lo que tiene que hacer, y es una obligación, es diseñar un programa de estímulos para que los empleadores puedan seleccionar a esta modalidad laboral como una alternativa. La provincia del Chaco tiene una ley que es la 2717L, que es la que promociona el teletrabajo, y de hecho se está diseñando un decreto provincial donde van a haber estímulos en el que el Estado va a pagar gran parte del salario a estos emprendimientos. Quiere decir que son dos andariveles distintos. Una cosa es la regulación de las condiciones de trabajo a través del Congreso, y otra cosa son los programas que pueden ser nacionales o provinciales para promover al teletrabajo como una alternativa económica. Claro, sin duda, pero todo esto mereció rechazos, porque muchos de los puntos, independientemente de esto que vos indicás, hay situaciones de que no se compatibilizan. Por ejemplo, una persona que va a tener el derecho a elegir los horarios por las obligaciones que tiene con menores de 13 años o con mayores adultos, que cuando está en un trabajo presencial se acoge a los términos de los horarios de la empresa. Sí, pero esos son rechazos que desde lo técnico son infundados. Primero que ese texto, por ejemplo, es el mismo texto del proyecto de ley de España. ¿Qué quiere decir? Que la manera de teletrabajar implica de que la persona que trabaja va a estar desde su hogar, y esto va a generar inexorablemente eventuales escenarios de conflicto intrafamiliares. Y si existe una persona que tiene a su deber el cuidado de menores, de personas vulnerables o de ancianos, claramente que tiene que haber una armonización entre esa forma de vida, porque lo está haciendo en su casa, con esta nueva forma de teletrabajar. Sobre todo porque, y vale la pena explicar para la audiencia, el teletrabajo, a diferencia del trabajo remoto que hoy estamos viviendo por la pandemia, es voluntario, con lo cual ninguna trabajadora o trabajador va a estar obligado a teletrabajar. De hecho, esto va a ser una materia muy interesante. Sebastián, pero sí el trabajador puede elegirlo, con lo cual le impone al empleador esta situación. Las dos partes pueden elegir. Hasta donde yo leí, esa es un derecho del trabajador, que le diga al empleador, mañana yo quiero trabajar virtualmente. No. La decisión del teletrabajo es, en primer lugar, una capacidad organizativa del empleador dentro de su plan de negocio. Ningún empleador va a diseñar un esquema de teletrabajo si no tiene la logística para hacerlo. Primero porque tiene que pagar toda la infraestructura hogareña de las tecnologías de información y comunicación. Pero ¿qué pasa si un empleador, en función de esta ley, le dice que quiere trabajar en la casa a un empleador? No hablemos de, claro, no puede ser un negocio de atención al público. Hablemos de lo que puede ser un estudio contable, un estudio jurídico. ¿Qué pasa con esto? El trabajador puede no hacerlo, porque en todas las legislaciones del mundo el trabajador te elige que él quiere trabajar en la casa y al empleador no le conviene. Necesita igual del consenso. Esto es una herramienta que tiene que ser por consenso del empleador y del trabajador, y sobre todo el camino virtuoso de la negociación entre cámaras y sindicatos. Daniel García, empresario, él ya está trabajando con algunos empleados, trabaja en informática, de manera que es una persona muy calificada para opinar al respecto. Daniel. Sí, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes.
Ahí lo escuchaba Sebastián. La verdad que, Jorge, yo hablar mucho del tema de la ley, como vos acabas de decir, yo también lo leí. Y la verdad que esto que recién acababa de decir Sebastián es discutible, porque dice que si el empleador invita al empleado a hacer teletrabajo, el empleado no acepta, dice que la ley que el empleado se va a sentir despedido, con lo cual el empleador va a tener que indemnizar como cualquier hijo de vecino, doble indemnización y todo lo que impone la ley. Por eso, eso es lo que dice, lo que yo también lo leí. Ahora, Jorge, lamentablemente en nuestro país se vienen practicando años, Jorge, años, políticas, para mi manera de ver, obsoletas, hasta yo diría sin sentido, en un mundo que ha cambiado y evidentemente nuestros legisladores no se han dado cuenta de esa situación. No se puede estar legislando, Jorge, no se puede estar pensando en poner trabas al trabajo, a la innovación, a lo que tiene que ver con la transformación que está ocurriendo en el mundo, desde una oficina, en más, cuando nunca tampoco tuvieron un pequeño comercio como para poder saber lo que significa estar al frente de una pyme o de una empresa grande, donde realmente la situación hoy es totalmente diferente a lo que ocurría hace 70 años. Y hay legisladores que todavía siguen pensando que dictaminando o presentando proyectos de ley laboral que para mi manera de ver y para muchos es totalmente inviable en el mundo que vivimos. Y a mí realmente me da tristeza, ¿no? Porque seguimos en la Argentina poniéndoles palos en la rueda a todos los emprendedores que son los que realmente generan trabajos y son los que van a, como siempre decimos, poder dar posibilidad que esta Argentina pueda salir del estancamiento, pueda salir de esta situación que realmente es lamentable, Jorge, es lamentable. Y otra de las cosas que me enoja muchísimo, que los políticos legislan de una manera inconsciente, irresponsable, que la consecuencia de esto, vemos a gente que anda pidiendo en la calle, vemos a gente que no sabe cómo llegar a fin de mes. Cuando realmente se podría haber legislado de una manera que se defienda al empleado y también al empleador. Correcto. Que se estimule la inversión, que se estimule la gana realmente de que la gente quiera invertir y dar trabajo. Ahora yo pregunto, ¿quién, Jorge, cada vez que uno tiene que tomar un empleado en la Argentina, tiene miedo? Tiene miedo. Y esta es una, disculpame, Jorge, esta es una de las cosas que yo no entiendo. A ver, los políticos, ¿dónde están mirando? ¿En qué país viven? ¿No se dan cuenta que la cosa está difícil y que el mundo cambió y que hay que promover instrumentos legales que faciliten la inversión para que tanto el empleador como el empleado puedan realmente crecer? Sin duda. Esto es así. Sin duda. Lo ven como al empresario, el cuco de la película, al empresario explotador, al empresario que siempre busca sacar ventaja. Sebastián. La verdad que a mí me enoja mucho porque realmente no es así. Y así como hay empresarios que son malos, bueno, también son los menos, sin gracias duda, a Dios. Claro. Pero no se puede estar discutiendo esto. Sebastián, hay cosas que son así. En este país parece que tomar un empleado es tomar un enemigo. Estas dicotomías que hay entre empleador y empleado, ¿por qué existen? ¿Desde cuándo se están trayendo? Estábamos hablando con Graciela Aranda, el contrato de trabajo del año 74, estamos en el 2020, en medio de esta pandemia tecnológica, y está bien, hubo modificaciones, artículos y todo lo demás, pero siguen siendo viejas y los artículos se tendrán que seguir modificando en función de las necesidades de la gente, porque hoy lo que tenemos es que motivar y flexibilizar las posibilidades para que el empleador pueda y esté tranquilo en que no toma un enemigo en su empresa. Sí, pero me parece que son discursos lo que están haciendo ustedes. No se condice con la ley.
Claro que no. ¿Por qué? No, lo que ustedes están haciendo es una defensa de una idea, de un discurso del cual, bueno, claramente lo respeto. Pero yo asesoro empresas y a sindicatos. Y esta ley, con la ley provincial del Chaco, créanme que le va a dar muy buenos beneficios a empleadores y a trabajadores. Primero, porque el Estado provincial, por lo menos en el Chaco, tiene ya un decreto en marcha que va a pagar la mitad de los sueldos a todos los teletrabajadores. En segundo lugar, va a haber una participación intensiva del Ministerio de Trabajo de la Nación con programas nacionales de estímulos financieros, fiscales y económicos. En tercer lugar, diseño mecanismo de estrategia de puntos por objetivos. Terminamos con la administración del tiempo para pasar a la administración del rendimiento. Ustedes quieren la nueva era, esta es la nueva era. No estoy diciendo que es la mejor ley, es una ley perfectible, tiene fallas, pero vamos a hablar, yo no voy a defender a la corporación política, pero en diputados se aprobó con 214 votos y un solo voto negativo, con toda la bancada oficialista y con la oposición. ¿Qué quiere decir? Que hay un consenso político en esta ley, que esto surgió del diálogo social entre la UIA y la CGT, y acaba de necesitar del talento y el expertise de los empleadores y de los sindicatos para negociar en cada actividad el teletrabajo. Me parece que hay una confusión en entender que la ley laboral alienta o desalienta el empleo. El empleo se crea con política económica y fiscal, no con una ley de trabajo. Ahora, ¿por qué crees que hay consenso en rechazarla? Si hubiera habido un consenso para asociar los intereses de unos y de otros. Porque solamente fue la Unión Industrial, no fue el 70% de la capacidad laboral del país la ocupe las pymes, las CAME, y no fueron. Y yo estoy absolutamente de acuerdo que son necesarias las leyes que regulen y el trato de los trabajadores de un lado y del otro. Absolutamente. Lo que estamos es dirimiendo lo que se ha tirado sobre el tapete, este cuestionamiento que están haciendo los empresarios, que representan al 70% de los trabajadores del país, no es poca cosa, ¿eh? Pero lo acabo de decir, Jorge, los empresarios tienen que elegir los estímulos que están a disposición. Dejen de decir discursos vacíos, estudien la legislación local, lean la 2755, le están hablando con discursos que no tienen ningún respaldo en la realidad. Yo asesoro empresas y créeme que esta herramienta le va a servir muchísimo a mis clientes. Básicamente porque es una modalidad que hoy se va a instrumentar de modo formal, que los empleadores van a poder tener un seguimiento intensivo de los trabajadores, que la legislación actual no la tiene, y que va a permitir que ambas partes, trabajadores y empleadores, puedan tener un vínculo regulado. Hoy es trabajo remoto, no teletrabajo, y es verdaderamente caótico, porque no hay ni jornada limitada. No, es un lío, de acuerdo, sí. Claro. Sí, hoy no hay nada. La regulación ordena, exacto. Sí, estás almorzando y estás trabajando. Estás con tu hijo, no, esto no puede ser. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Dani, ¿qué te parece? Bueno, yo tengo otra opinión al respecto y, a ver, de alguna manera la vida y todo este tiempo me permite tener sospechas sobre las leyes y cómo lo van a implementar. Lo que a mí me parece que es importante tener una ley, eso estamos todos de acuerdo. Alguien lo tiene que regular, alguien tiene que poner un marco. Pero hay, no digo que todo, por eso digo, no toda la ley no la leí, no soy experto en leyes tampoco, pero hay puntos, artículos que se han discutido mucho, que tienen que ver con, por ejemplo, la aversibilidad laboral, donde no hay posibilidad de que el empleador pueda decirle no cuando quiere volver el empleado a trabajar, sí. Claro. Tal cual. Es como que nosotros vamos a tener que tener 10 oficinas ahí disponibles para que cuando el empleado decida regresar tenga su lugar. Y la verdad que justamente estamos pensando con todos estos avances tecnológicos cómo optimizar recursos, me parece que no es lo adecuado. Ahora, Jorge, me parece que en esta época se habla de que esta ley es una ley del futuro. No es una ley del futuro, es una realidad. El teletrabajo, como bien decía recién Sebastián, hace rato que está funcionando de una manera, no en un marco legal,
pero está funcionando. Sí, sí. Yo preferiría que se hubiese invitado a las partes, porque es cierto lo que voy a decir, no estuvieron todas las cámaras empresarias, sobre todo CAME, para escuchar, y estaría bueno, ¿no?, que a los mismos empleados se le pregunte a ver qué opinan, qué le gustan. Porque esto es así. Los empleados están de acuerdo, ¿sabes? ¿Viste la batería testimonio? Es decir, nadie estuvo en desacuerdo. Es decir, todo el mundo está de acuerdo con la posibilidad de hacerlo y que esto amplíe el espectro laboral, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo, con este derrumbe económico que nos pone en una situación muy, muy, muy difícil, ¿no? Sí, bueno, vos decías hoy que hay un 38% de posibilidad de que la gente empiece a trabajar del espectro laboral vaya al teletrabajo. Bueno, te voy a comentar y le voy a comentar a la audiencia que el día lunes participé de un webinar desde Orlando, de Estados Unidos, de una marca que nosotros representamos. Se hizo una encuesta global desde marzo a junio, donde dicen de que casi el 30% de la gente ha optado por trabajar desde su casa. Claro. La mitad de ese 30% lo van a hacer en forma permanente y la otra mitad es como que va a ir 2 días o 3 días al lugar de trabajo y el resto lo va a hacer en su casa. Ahora, esa ley acá, esa modalidad acá no sé si se va a poder hacer. Se va a poder implementar con esta nueva ley. Bueno, y hay algo que es importante también, Jorge, saber de que la gente, hoy se hablaba, ¿no?, de los horarios. Ahora, hay empresas, no es el caso mío y de muchos de los que estamos acá en la zona, hay empresas que tienen oficinas en todo lo que es Latinoamérica. Sí, con horarios diferentes. ¿Cómo se trabaja? ¿Y ahí cómo sería la ley? Sobre todo las empresas de servicios. Sebastián nos cuente un poquito eso. Y le preguntamos a Sebastián, ¿cómo se va a compatibilizar este tipo de cosas? Porque lo que estamos haciendo no es oponiéndonos a una cosa a la otra. Lo que estamos tratando de hacer, y que es como siempre lo hemos hecho acá, es ir aunando esfuerzos para llegar a un rumbo que sea equitativo para uno y para otro, ¿no? En estos casos, Jorge. ¿Qué puede pasar, Sebastián? Primero, evacuar un temor que me parece fundado, que lo decía recién Daniel, sobre la famosa reversibilidad. Esa facultad que va a tener el trabajador de revocar su decisión y de solicitar volver a la presencialidad, eso no es un derecho absoluto, porque si el empresario decidió mudar su organización interna, su logística para pasar a teletrabajo, y luego cuando el trabajador, pasado el tiempo, se da cuenta de que no le gusta esa modalidad de teletrabajo y quiere volver, si el empleador logra demostrar de que no tiene más logística porque se mudó de instalaciones, porque modificó su superficie, ese trabajador no se va a poder considerar despedido. Por eso quiero decir que es importante el análisis exhaustivo que hay que hacer de esta ley, porque es una ley moderada, no es una ley exagerada. Y respecto a las diferencias horarias o los usos horarios, lo resuelve también la ley, porque la ley, al tener un registro donde se va a definir la jornada de trabajo y las partes van a decidir qué jornada es la que se va a trabajar. Sebastián, si me permitís una cosa, yo soy enemigo de los conflictos. Y si vos tenés ya un artículo que te está previendo este tipo de conflictos, ¿por qué no se hace para que no los haya? Porque es una situación que puede ocurrir. Claro que va a ocurrir, pero no tenga la menor duda que va a ocurrir. Vos como abogado laboral, prestigioso, con libros escritos y académicos, sabés que esto va a ocurrir, inevitablemente va a ocurrir. Ahora, no se podría, con técnicos y especialistas, con la sabiduría que ustedes tienen, de hacer las cosas para evitar, ¿no es cierto?, que haya conflicto, o por lo menos minimizar los conflictos que pueda llegar a haber. Las leyes laborales no pueden evitar el ingreso a la lógica del conflicto, porque las relaciones laborales son como el matrimonio, Jorge. Vos sabés cuándo comienza, pero no cuándo termina. Entonces, las leyes laborales no pueden prevenir eso. Sí. Lo que pueden hacer es crear escenarios y soluciones para escenarios. Daniel, se nos está acabando el programa, ¿viste? Pero te veo con ganas de emitir una opinión final. 1 minutito cada uno, para ser justo y equitativo. Bien.
Bueno, yo lo que pienso, Jorge, es que en este mundo que estamos viviendo, que realmente está transcurriendo con una velocidad increíble, deberíamos estar pensando, más allá de esta ley, cómo vamos a hacer con la mayoría de los jóvenes, que hoy prácticamente son los que están manejando todo lo que tenga que ver conectividad, todo lo que tenga que ver redes sociales, viven en ese mundo, se manejan en ese mundo de las tecnologías. Me gustaría realmente que se piense en eso, cómo vamos a instrumentar bien toda esa relación que se va a ir dando, que ya se está dando y que cada vez va a ser mayor, sin duda, para que realmente la Argentina pueda seguir invirtiendo y se pueda seguir desarrollando. Hoy se hablaba, escuchaba Jorge una noticia de que Argentina, como país industrial, ya no tenemos posibilidad de ser industrializado. O sea, la Argentina hoy tiene la posibilidad de ser un país exportador de soluciones de software. Se me acaba el tiempo, Daniel. Se me acaba el tiempo. Discúlpame. No, está bien. Sebastián, tenés un minuto y con el cierre. Bueno, en primer lugar, que me parecen muy fecundos estos espacios. Te felicito, Jorge, por tu programa, también por la opinión de Daniel. Me parece que se viene un espectro para el diálogo tripartito. Es interesante, si la CAME no tuvo participación, que aproveche, porque tienen que dictar el decreto reglamentario. Esta ley todavía no rige, y una de las fallas que tiene esta ley es que va a entrar en vigencia recién finalizada la ASPO. Y ese es un error que tiene la ley. Con lo cual, creo que hay materia para construir. Me parece que es muy valiosa la opinión de los empresarios, y creo que tiene que tenerse en cuenta en el marco de un diálogo social. Bien, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Daniel. Yo me comprometo, nos quedó corto, nos faltó espacio para seguir discutiendo este tema que tiene mucho que ver con la seguridad y el trato de los empleados y de la posibilidad de que el empleador pueda dar más trabajo. Fíjense si es importante. Vamos a hacer otros desafíos de estas características para llevarle más información a todos ustedes. Que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos entonces el martes con más desafíos de Jorge Molero. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.